Introducción a la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma que se basa en el concepto de objetos. Estos objetos pueden contener datos y algunos procedimientos, más específicamente métodos, en el caso de lenguajes como C#, que pueden modificar los datos que están contenidos dentro de ese mismo objeto o en objetos que estén relacionados. Una de las definiciones que a veces se da a la hora de introducir la programación orientada a objetos es que se basa en los objetos de la vida real eh, para implementar características o comportamiento similar a esos objetos de la vida real. Por ejemplo, una persona. Una persona tiene ciertos atributos que la identifican. Por ejemplo, eh, generalmente tenemos un identificador. En el caso de países como Costa Rica es la cédula, el cual es un identificador único para cada persona. Todas las personas tienen un nombre, un apellido, y en el caso de países como Costa Rica, segundo apellido. Tienen una fecha de nacimiento, una edad, una estatura, un peso, en fin, otros atributos. En el caso de los animales, por ejemplo, los animales tienen una categoría de cuál es la familia a la que pertenece ese animal. Tenemos el nombre científico del animal, tenemos el nombre común o coloquial, o como le queramos llamar, el nombre con el que mejor se conocen esos animales. Igualmente tenemos peso, tamaño. En el caso de una casa, por ejemplo, podemos tener varias características como el color de la casa, la ubicación, el lugar donde esa casa está ubicada, la arquitectura con la que fue construida o diseñada, probablemente tiene un nombre o un estilo, la propiedad en donde la casa está ubicada tiene unas dimensiones, por ejemplo, un tamaño de frente, un tamaño de fondo. La casa tiene una altura, la cantidad de pisos que tiene la casa, si es de un solo piso, si tiene dos pisos, eh, si es de madera, si es de metal, si es de algún otro cemento o de algún otro material, digamos. Todas esas características son las que agrupamos a la hora de crear objetos. Además, cada uno de esos objetos podría o no tener distintas operaciones que son relacionadas al objeto como tal. Por ejemplo, un vehículo, además de tener las características como el modelo, la cantidad de puertas, la capacidad del motor, podría tener algunas operaciones o tiene un comportamiento, por ejemplo, eh, acelerar, frenar, cambiar las marchas, encender las luces de parking, por ejemplo, las luces de emergencia, encender la luz alta, poner la direccional izquierda, poner la direccional derecha, encender las luces de reversa, abrir puertas, cerrar puertas, abrir la tapa del motor, abrir la tapa de la cajuela. Todos esas operaciones son específicas de ese objeto, por lo tanto estarían agrupadas dentro de un objeto. Vamos a crear varias clases para ver, vamos a crear varios objetos. Para crear objetos tenemos que crear lo que se conoce como clases, que básicamente son eh, la definición o la declaración
necesaria para poder luego utilizar objetos basados en estas clases. Básicamente en las clases creamos las características, la definición de las características y el comportamiento del objeto. Vamos a crear una clase para el objeto persona. Vamos a crear una clase para el objeto vehículo y vamos a crear una clase para el objeto casa. Para ello vamos a venir al proyecto, vamos a abrir el menú de contexto con el botón derecho en el caso de que el mouse tenga la configuración por defecto y vamos a darle New Class. En el caso de que no se vea aquí, vamos a New Item, vamos a código y creamos class y ponemos el nombre que vamos a crear. Persona.cs, cuando tenemos marcado class, lo creamos y Visual Studio nos va a crear una plantilla base para comenzar a crear la definición de una clase. Vemos que tiene una estructura similar al resto del código. Tenemos los using, tenemos el namespace, la apertura y el cierre de bloque para el namespace. Tenemos un class con el nombre que pusimos y la apertura y el cierre de bloque para el código que va a pertenecer a persona. Con este class es donde estamos indicando que esto es una clase. Ya más adelante vamos a ver cómo la utilizamos. Por el momento solo nos interesa saber cómo las definimos. Una persona, como decíamos, puede tener un nombre, puede tener un primer apellido, puede tener un segundo apellido y además puede tener un identificador, que en el caso de Costa Rica podríamos decir que es la cédula o el tipo de documento también. Algunas personas, por ejemplo los extranjeros, si no tienen residencia, pues el documento que tendrían sería el pasaporte. En el caso de las personas que sí tienen residencia o que sean nacidas en Costa Rica, probablemente tienen cédula, ¿verdad? Pero vamos a ponerle identificador para que sea algo genérico y entonces vamos a ponerle tipo de documento. Este tipo de documento es el que nos dirá si va a ser una cédula, si es una cédula nacional, si es una cédula extranjera, si es un pasaporte, etcétera. Por el momento podríamos tener eso. Ok, ya un poco más adelante vamos a ver cómo hacer esto un poco más útil. Que de la manera que lo tenemos puede ser un poco ineficiente y prestarse muchos problemas a la hora de tener aplicaciones ejecutándose. Ok, ahora vamos a crear una clase para el objeto vehículo. El mismo proceso, creamos una nueva clase. Bueno, aquí ya la tengo, vehículo. Asegurémonos de no poner la tilde. Ok, y esta sería la clase vehículo. La clase vehículo, habíamos dicho, podría tener un color,
puede tener un modelo, puede tener cantidad de marchas, y la capacidad del motor en centímetros cúbicos. Ok. Ahora, en el caso de los colores, podemos hacer algo adicional si solo tuviese un color. Cuando yo creo una variable de tipo string, eso significa que yo le puedo poner cualquier texto. Entonces yo podría tener un color que se llame GRED o un color que se llame HFVP, el cual no significa absolutamente nada. En C# tenemos acceso a una clase especial o ok, aquí no, en Windows Forms sí tenemos. En Windows Forms tenemos acceso a una, básicamente a una clase color que nos va a tener una lista de todos los colores que podemos accesar. Por ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nosotros, public enum color. Vamos a crear algunos: rojo, verde, azul, negro, morado, amarillo. Esto se conoce como una enumeración y lo que nos permite es crear una estructura con valores nombrados. De hecho, nosotros podríamos, si queremos, asignarle un identificador a cada uno de estos, perdón, un valor entero a cada uno de estos. De hecho, si no se lo ponemos, igualmente cada uno de estos va a ser un valor entero, comenzando desde 0 y sumándole 1 a cada uno de los elementos siguientes en la lista. Y a la hora de utilizarlos, ponemos el nombre de la enumeración, que sería este que está marcado en verde, y le asignamos un valor. Vemos que me dice póngale algo que esté dentro de la enumeración color, que está definida en intro p_console_app.color. Si le doy punto, me va a indicar aquí en estos que están con esto azul las opciones que puedo seleccionar como valores para esa enumeración. No puedo asignarle ningún otro valor. Azul, punto y coma, ok. Entonces esto sería un ejemplo de la definición de una clase para un vehículo, al menos en la parte de los atributos. Vamos a crear una definición para el objeto casa. Bien, el mismo caso, tenemos casa, public, string, ubicación, public, int. Todas las casas tienen un identificador asignado.
De hecho, todas las propiedades tienen un identificador asignado hasta el número de lote. Ok, vamos igualmente a color. En el caso de que tuviese más colores y no necesitemos indicar dónde estén, podríamos hacer algo como colores es igual a un new color array de, y entre esto ponemos los diferentes valores que presenta la casa. Esto es básicamente una forma de inicializar los valores de un arreglo sin tener que ir al código y escribir la variable punto colores en la posición 0 igual un valor, en la posición 1 igual otro valor, etcétera, sino que inicializándolo de esta manera le paso todos los valores. El primero se va a asignar en la posición 0, el segundo se va a asignar en la posición 1, este en la posición 2 y así sucesivamente. Pero esto sirve cuando conocemos los valores de antemano, cuando tenemos acceso a los valores de antemano. Muy bien. Esas son algunas de las características. Ahora, en el caso de un vehículo, habíamos dicho que un vehículo podía presentar algunas operaciones como acelerar, public void acelerar. Recordemos el uso de métodos. Ponemos el access modifier o modificador de acceso, el tipo de dato de retorno, el nombre del método, abrimos, cerramos paréntesis y entre los paréntesis ponemos los parámetros que vamos a necesitar. En este caso vamos a poner un parámetro de aceleración y vamos a crear aquí una variable privada entera ok. Y por el momento vamos a hacer simplemente esto. Vamos a cambiar el valor a aceleración actual. Vemos que esta variable yo la declaré como privada. ¿Por qué? Las variables que son privadas solo van a poder ser accesadas dentro de la misma clase. Yo puedo modificar el valor de esta variable que pertenece a esta clase solo dentro del código que esté entre estos dos, entre el bloque de apertura y de cierre de la declaración de la clase. Mientras que las que son públicas yo podría modificarlas desde fuera de esa clase. Vamos a ver un ejemplo de eso, pero primero vamos a ver lo que se conoce como instanciación. Teniendo ya esas clases definidas, vemos que aquí tenemos vehículo. Vehículo es el tipo de dato específico para esa clase. Entonces vemos que aquí tenemos una clase, vehículo. Vamos a ponerle algún nombre. Ok. Aquí simplemente estoy declarando una variable de este tipo de dato. No tiene mayor diferencia a la declaración de una variable de tipo entero. Lo único que cambia es el tipo de dato que le ponemos a la izquierda. Y nosotros accesamos las características propias de la clase mediante el nombre de la variable punto
y nos sale la lista acelerar, que es uno de los métodos que tenemos, que podemos accesar, cantidad de marchas, capacidad de motor en centímetros cúbicos, el color, el modelo, pero vemos que no nos sale la aceleración actual porque está privada. En cambio, si yo pusiera eso como public, vamos a ver que ahora sí puedo accesar aceleración actual. Ahora vamos a pasar vamos a dejarlo así por el momento. Ahora aquí yo podría, vamos a hacer int aceleración es igual a 0, mientras aceleración sea menor o igual que 100. Console obj vehículo punto acelerar y vamos a pasarle aceleración. Ok, obj vehículo punto. Vamos a crear un método adicional para ver las diferentes opciones que tenemos. Public int get aceleración. Obtener aceleración actual. Return this punto aceleración actual. Entonces en el program.cs vamos a escribir console.writeLine de un string.format. La aceleración actual es obj vehículo punto obtener aceleración actual, y aquí básicamente estamos llamando una función dentro de eso. Si quisiéramos podríamos poner esto en una variable y pasamos la variable en vez de pasar la llamada a la función, y el código se ve un poco más limpio. Ok, ahora vamos a comentar esto un momento y vamos a intentar accesar algo de lo que está definido en obj vehículo. Obj vehículo punto color es igual a color punto morado. Ok, aquí no nos va a dejar por una razón. Nos dice uso de una variable local que no está asignada. Ok, esto básicamente es que ocupamos ponerle un valor a esto. Todos los objetos van a ser inicializados con, bueno, generalmente van a tener un valor null cuando se declaran, y si intentamos accesar algo que esté dentro de ese null, nos va a dar lo que se conoce como una excepción con este mensaje: object reference not set to an instance of an object, como vimos anteriormente con los vectores en uno de los videos anteriores.
Para poder utilizar la clase debemos crear una instancia, básicamente reservar un espacio en memoria para todo lo que contiene esa clase. Eso lo hacemos con la instrucción new a la derecha del igual, seguido de el tipo de dato de la clase. Abrimos, cerramos paréntesis y el punto y coma. Y eso hace que ya esto no sea nulo y que tenga los valores por defectos. Por defecto. Esto que estamos llamando aquí en el new es una llamada a lo que se conoce como un constructor, que básicamente es el código que se ejecuta siempre que hacemos un new. Es básicamente un método con una característica especial y es para que inicializamos los valores que van a estar definidos en esa clase. Y ahora cambiamos esto y la aplicación ejecuta correctamente. Vamos a poner lo de presione la tecla para salir, para que la aplicación no se termine antes de que veamos los resultados. Vamos a comentar esta línea que no la ocupamos y vamos a ver ahora qué es lo que hace la aplicación. Y ok, aquí tenemos un ciclo infinito, puesto que nunca cambiamos el valor de aceleración. Ahora sí, vemos que imprimió todo esto, la aceleración actual 17, 18, 19, 20, hasta 100. Ok, y termina el ciclo. Ok, ahora quisiéramos obj vehículo punto detenerse y vamos vehículo obtener aceleración actual. Vamos a crear un método detenerse. Visual Studio nos ofrece una facilidad cuando yo no tengo un método definido, pero sé cómo lo quiero crear, sé los parámetros que ocupa. Visual Studio me permite poner el objeto, punto, el nombre, como lo vaya a llamar. Aquí en Potential Fixes me permite generar un método y esto va a ir a la clase y me va a crear este método. Generalmente lo crea con internal. Entonces, si no necesitamos que sea internal, lo cambiamos a public. Y los nombres de los parámetros, si no los especificamos, se van a llamar, creo que P0, P1, P2 y así. Deberíamos cambiarlos. Ahora, esto básicamente lo que estoy haciendo es va acelerando, llega hasta 100, llamo el método detenerse y el método detenerse lo que hace es cambiar el valor de la variable dentro de la clase que se llama aceleración actual, le pone un valor de 0 y después imprimo el valor que tiene ese, eso dentro de la clase llamando un método para obtener la aceleración actual como hicimos anteriormente, solo que en este caso lo estamos llamando de una vez en vez de asignarlo primero en una variable. Esta forma de llamar los métodos dentro de otros se utiliza mucho, sin embargo, entre más llamadas a otros métodos existan dentro de uno, el código se puede hacer un poco complejo o menos ilegible. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso.
menos legible, perdón. Ahora tenemos la casa. De igual manera, casa, obj casa es igual a new casa. Pero digamos que yo quiera que la casa sea amarilla. Aquí estoy creando una instancia de casa. Estoy llamando al constructor y estoy llamando a un constructor que recibió un parámetro de tipo color. Ok, el constructor lo tenemos que declarar si recibe parámetros. Si no necesitamos mandarle parámetros, va a haber uno por defecto. De hecho, siempre que declaramos una clase, va a haber un constructor por defecto, aunque no lo especifiquemos. Y ese constructor por defecto va a tener la forma de public, el nombre de la clase, paréntesis vacíos, y no va a hacer absolutamente nada a no ser que le pongamos. Esta clase por el momento es exactamente igual a que yo ponga este constructor aquí, a que no lo ponga, ya que es necesario que exista un constructor para poder crear una instancia de la clase. Si no, el compilador no sabe cómo reservar la memoria, cuánto espacio de memoria reservar. Entonces, cuando compilamos, aunque no especifiquemos en el código un constructor por defecto, el compilador se va a encargar de crearlo él mismo. Esa es la razón por la cual, aunque yo no tenía un constructor declarado en la clase vehículo, sí podía llamar el new. Ahora, apenas nosotros creamos un constructor que no es un constructor por defecto, ya no tenemos el constructor original. Es decir, si creamos un constructor que reciba parámetros, estamos obligados a crear adicionalmente un constructor que no reciba parámetros si necesitamos usarlo en algún momento. En este caso, como vemos, la clase casa solo tiene un constructor que recibe un vector o un arreglo de colores, pero yo ya no tengo acceso al constructor por defecto que tenía anteriormente. Si quisiera, debería crear public casa. Ahí tengo el constructor por defecto. Y vamos a ver que ahora sí puedo llamar ese constructor por defecto. Me sale aquí en la lista. El primero es el constructor por defecto y el segundo es el constructor al que le paso los parámetros. Puedo pasarle un arreglo colores y entonces this.colores es igual colores. Entonces, si ejecutamos esta aplicación, vamos a ver que cuando yo llame este new, si le doy F11 en este breakpoint, va a llamar esas líneas
Todas las definiciones de variables que tengan inicialización se van a llamar como parte del constructor y luego va a venir el constructor que hayamos invocado y vemos que ahora a estos colores que tenía amarillo, azul y negro le va a pasar verde y azul, y entonces vemos que ahora colores tiene solamente verde y azul. Por lo tanto, ya tenemos la clase con los valores que necesitamos desde alguna otra parte del código. Persona, muy bien. Si quisiéramos ahora crear una persona, creamos la instancia de persona y seteamos un identificador. Vamos a ponerle 1, obj persona.nombre es igual a Juan, obj persona.primer apellido Castillo, obj persona.segundo apellido Brenes y obj persona.tipo documento es igual a pasaporte. Ok. Ahora, si yo quisiera crear otra persona, persona obj persona 2 es igual a new persona, obj persona 2 punto identificador. Vamos a tomar esto, lo vamos a copiar y vamos a cambiar los valores. Asegurémonos de que se lo estemos cambiando a persona 2 y no a persona. Ok. Y ahora vamos a ponerle 3. María Sánchez Rodríguez. No tengo idea si estas personas existen, simplemente estoy poniendo los nombres que se me ocurren. Cédula. Y así podemos seguir. Ahora, esto son un montón de líneas de código. Podríamos hacer lo que se conoce como un refactoring. Seleccionamos esto, Quick Actions, Extract Method, crear persona. Muy bien. Como lo estamos llamando, como lo vamos a llamar dentro de un método estático, vamos a crear a uno estático también. Vamos a devolver persona. Vamos a crear aquí la instancia de persona. Y vamos a tener al final de esto return obj persona. Y aquí vamos a recibir parámetros string, identificador, string, nombre, string, primer apellido, string, segundo
apellido, string, tipo de documento. Si queremos podemos poner esto en varias líneas para que se vea un poco más ordenado o menos enredado. Y entonces aquí vamos a crear una instancia y en vez de ponerle 1 le vamos a pasar el identificador. Aquí le vamos a pasar el nombre. Acá le vamos a pasar primer apellido. Acá el segundo apellido. Y acá el tipo de documento. Y entonces vamos a hacer que obj_persona sea igual a crear persona. Vemos que el primer argumento va a ser el identificador. Vamos a ponerle un 1, un nombre, Juan, primer apellido, Castillo, Brenes. Ponemos pasaporte y ahora vamos a hacer algo parecido con obj persona 2. En este caso le pondríamos, bueno, vamos a poner el mismo de María. En este caso le habíamos puesto que iba a ser 3, María Sánchez, Rodríguez, cédula. Y vemos que ahora el código de la llamada nos queda mucho más limpio. Simplemente estoy pasándole argumentos y el código de la instanciación del objeto está creado dentro de un método que me lo devuelve y lo asigno a una variable. Y básicamente reduje un montón de líneas de código a simplemente 2 líneas de código. Ok, sin embargo, esto ya se vuelve tedioso cuando son muchos parámetros y no es recomendable. Entonces, en muchos casos tenemos que crear el objeto nosotros mismos en vez de llamar un método que ya lo haga. Ok, persona obj persona 3 va a ser igual a crear persona con los mismos valores. Ok, los objetos tienen un comportamiento especial, mientras que un tipo de dato como un entero, un booleano, nosotros tenemos un acceso directo a los datos. Los objetos o las variables que son de tipo objeto, lo que tenemos es una referencia a dónde están esos datos. Básicamente enteros, booleanos, decimales, flotantes se conocen como tipos de dato por valor, mientras que todo lo que es un objeto se conoce como tipos de dato por referencia. Eso hace que cuando yo compare tipos de datos por valor, si los datos son iguales, el resultado de esa comparación me dé true. Sin embargo, cuando comparamos dos objetos, lo que estamos comparando es la referencia. Podemos imaginarnos que estamos comparando la dirección de memoria, que va a ser distinta a pesar de que los objetos tengan exactamente los mismos datos, los mismos valores, perdón. Entonces, si yo hiciera algo como obj persona 2 es igual a obj persona 3,
vamos a ver que si yo comparo obj persona 2 y obj persona 3, a pesar de que tengan los mismos valores, me va a decir que son distintos, porque son dos objetos en posiciones de memoria distintas, dos referencias distintas a pesar de tener los mismos datos. El string de hecho es un tipo de dato por referencia, sin embargo tiene un comportamiento especial para ser manipulado visualmente, digamos, o por nosotros como desarrolladores de una manera más fácil. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de comparar eh, todo lo que sea a la hora de comparar objetos. Si quisiéramos comparar que esos dos objetos son iguales, lo que deberíamos comparar son los valores individuales de cada uno de las propiedades y características internas que tienen esos objetos. Y en el caso de que tuviésemos una propiedad como, por ejemplo, dentro de la clase persona, si tuviésemos una propiedad que fuera de tipo vehículo, deberíamos comparar los datos individuales de esa variable que se llama vehículo, en vez de comparar directamente el persona.vehículo, digamos el obj persona.vehículo con obj persona 2.vehículo, por ejemplo. Ok, muy bien, hasta el momento hemos creado las estas variables como las habíamos creado anteriormente, simplemente creación de una variable mediante el tipo de dato con el nombre, con una inicialización opcional si quisiéramos, pero generalmente lo que se hace es tener variables internas y exponer lo que se conocen como propiedades. Entonces yo podría tener aquí private string id es igual a string.empty, y en vez de tener un identificador como este, yo crearía lo que se conoce como una propiedad. Se define parecido, excepto que tenemos un get y un set. El get básicamente es para retornar el valor de algo, entonces this.id, y el set this.id es igual a value. El set es para setear el valor a algo dentro de esa clase. Entonces, esto hace que yo solo pueda modificar el valor de ID por medio de una propiedad que se llama identificador. Eso adicionalmente me brinda la posibilidad de hacer evaluaciones. Si yo quisiera, podría hacer algo como esto, lo que no es recomendable, pero a modo de ejemplo. Yo podría, por ejemplo, si están pasándole un valor que no es válido, podría lanzar una excepción como aquellas del Object Reference Not Set, y el desarrollador debería manejar esa excepción. Y en el caso de que si sea un valor válido, simplemente lo asignamos, y de esta manera podemos garantizar que la clase solo tenga valores
valores esperados, por decirlo así. Ok. El value. El value es básicamente el valor que se le está pasando y este value siempre va a ser del tipo de dato con el que está declarada la propiedad. ¿Cómo accesamos una propiedad? De la misma forma como lo teníamos anteriormente. De hecho, aquí está, identificador es igual a identificador. Entonces, cuando tenemos la propiedad antes del igual, básicamente podemos decir que estamos llamando el set dentro de esa propiedad. Y cuando lo tenemos a la derecha, estamos llamando el get. Veamos un ejemplo. Aquí estamos asignando value 1 a la propiedad que se llama identificador. Ok. Si le damos F11 ahí, vemos que estamos ubicados en el set. Se está llamando desde aquí en esta línea. Value trae un 3 y le vamos a setear a el ID que es privado, le vamos a setear un 3. Mientras que en la línea siguiente estamos leyendo el valor que tiene eso y va a ir a llamar el get y lo va a retornar como retornamos en un método, una función, y lo va a almacenar en esta variable que creamos aquí que se llama a. Entonces los métodos nos permiten esconder las variables en las cuales almacenamos los datos. Además, perdón, las propiedades nos permiten esconder o tratar de no exponer las variables en las que guardamos los datos, al mismo tiempo que nos ofrecen la posibilidad de crear código adicional, ya sea de validación o lógica adicional que se ejecute o que tengamos que ejecutar a la hora de asignarle un valor a una variable dentro de la clase. Hay una forma rápida de crear las propiedades que sería algo como lo que vamos a hacer aquí. Esto es básicamente lo mismo que esto con un pequeño cambio. Esto internamente va a crear una variable para tipo de documento, pero nosotros no tenemos que setearla. Esto es muy útil a la hora de crear propiedades en las cuales nosotros lo único que vamos a hacer es setear el valor. Entonces, eso es una forma de hacerlo. Adicionalmente, yo podría tener propiedades que solo tengan el get para propiedades que solo vayan a leer valores, pero que nunca exponga o nunca habilite la funcionalidad de almacenar un valor en eso. Esto se puede hacer, por ejemplo, si yo tuviese una propiedad de nombre completo, public string nombre completo, esto podría tener solamente un get que va a ser un return de string.format. Nombre, primer apellido, segundo apellido.
¿Por qué? Porque los valores individuales yo los estaría seteando por medio de las otras variables, pero el nombre completo simplemente siempre va a ser la concatenación de estas tres variables, y yo no quiero modificar ninguna de estas variables por medio del nombre completo, simplemente leerlo a partir de los valores que ya tengo. Entonces ese es un ejemplo de una propiedad que solo tiene un get. Adicionalmente, yo podría tener un private set con un public get. Ok. Y cuando hice eso, el set lo hice privado, ya no lo puedo accesar así, pero lo vamos a cambiar, lo vamos a pasar al constructor de persona. Podríamos tener constructor aquí, public persona. Vamos a ponerle algo como string tipo de documento, this punto tipo de documento es igual a tipo de documento, y entonces aquí lo que vamos a pasarle es tipo de documento, y esta línea la comentamos, y la aplicación ahora es exactamente lo mismo. Entonces en el constructor le pasé el tipo de documento. Yo no puedo setear tipo de documento desde fuera de la clase porque el set está privado, lo que significa que yo solo puedo asignar el valor del tipo de documento dentro de la clase en la que está definida. Por lo tanto, aprovecho el constructor y en el constructor seteo el valor de ese tipo de documento. Eso es básicamente un ejemplo de cómo utilizar propiedades, un poco la introducción a la programación orientada a objetos, instanciación. Ya más adelante vamos a ver un poco más eh, en detalle el uso de todo esto con aplicaciones con las aplicaciones reales. Cualquier duda, comentarios, pueden utilizar los comentarios de YouTube. Pueden igual pedir material. El material, todo esto va a estar en el GitHub. Entonces, github.com/efonsecab. Van a ir aquí a intro programación, y en intro programación, en el branch de development, va a estar todo el código. En el branch de development va a estar todo el código. Le pueden dar clone o download, y ahí van a estar, luego dentro de source van a estar todos los ejemplos que pertenecen a el playlist que está aquí en youtube.com/c/pti Costa Rica GS. Esos van a ser del playlist de introducción a la programación. Todos esos son los ejemplos que pertenecen a este playlist en YouTube. Repito, dudas, comentarios, pueden utilizar los comentarios de YouTube, y cualquier sugerencia, bienvenidos. Muchas gracias. Por favor, les agradezco, le den like si les gusta y compartan los videos.